Estimados amigos y hermanos, qué gusto volver a saludarles. Les habla el pastor Nick Garza. Y ahora vamos a ir a la primera lección del Evangelio en Gálatas. Y se titula Pablo, apóstol a los gentiles. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Hechos 11:18. No es fácil entender a Saulo de Tarso, o sea, Pablo antes de su conversión. Esta lección nos va a hablar en cuanto a Saulo de Tarso. El domingo, perseguidor de cristianos. Saulo aparece primero en Hechos, los participantes en el apedreamiento de Esteban. Y también, hermanos, luego en la gran persecución que se desató en Jerusalén. Durante esta lección, el día domingo, vamos a estar hablando mayormente de Esteban y qué motivó a Saulo de Tarso a la persecución tan feroz con los cristianos de ese tiempo. Conociendo de que tenía razón, estaba consciente él de que tenía razón en lo que estaba haciendo. Saulo estaba seguro que lo que él creía era la verdad y por eso seguía a los cristianos hasta a matarlos. Esto es lo que vamos a estar viendo en estas lecciones de toda esta semana. El día lunes, la conversión de Saulo. ¿Cómo es que Saulo llega a convertirse a cristiano? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Cómo le sucede? ¿Cuándo le sucede? La conversión de Saulo desde una perspectiva humana debió ser algo imposible por la trayectoria que él tenía. Era un matón, era un asesino. Podríamos decirlo de esa manera, puesto que mataba a los cristianos. Esteban mismo murió a los pies de Saulo. Saulo no era un ateo, era un religioso, aunque muy equivocado en su convicción religiosa. Hay muchos hoy en día que están aferrados a que lo que ellos creen es lo verdad y la pelean a capa y espada, pero no se van a la escritura a descubrir las verdades que Dios tiene para ellos. Saulo había resistido el impulso de Dios por algún tiempo, pero en su camino a Damasco tuvo un encuentro milagroso con Jesús y Saulo eligió dejar de seguir luchando, no luchar más, entregarse por completamente a Él. Piensa en tu experiencia, es lo que nos dice al final de la lección. Piensa en tu experiencia de tu conversión. ¿De qué manera recibiste la gracia de Dios? Porque es importante no olvidar nunca lo que Cristo nos ha dado. Hermanos, es una lección maravillosa. El día martes, Saulo en Damasco. En un encuentro con Jesús, Saulo quedó ciego. Todos sabemos la historia. Va caminando a medio del mediodía y una refulgente luz más fuerte que el sol le cega, lo tumba del caballo, lo cega y hay una conversión, se encuentra con Jesús. La aparición de Jesús en el camino de Damasco cambió todo. Él llevaba sus planes y ahora eran otros planes que Dios tenía para él y se los hizo saber. Imagínate lo que habría pensado, lo que había pasado por la mente de Ananías cuando el Señor le contó lo que tenía que hacer, con quién se tenía que encontrar. Nota también que Ananías recibió una visión que el Señor le daba sorprendentemente. Él no esperaba que Dios le dijera lo que le dijo en ese momento. Imagínate cómo pudo haber estado pensando él, cómo iba a hacer eso. Donde Saulo había pensado reducir, exterminar a los cristianos, hermanos, Dios tomó a ese hombre y expandió más el evangelio de Jesús en esa área. ¿Qué errores has cometido en tu juicio acerca de otros y que aprendiste de esos errores? Eso es algo que tenemos que pensar nosotros. Muchas veces cometemos errores y hay que ver qué es lo que aprendemos de ellos. El evangelio va a los gentiles. ¿Dónde se estableció? La primera pregunta que aparece en la lección del día miércoles es: ¿dónde se estableció la primera iglesia gentil? Todos sabemos que fue en Antioquía. Hermanos, allá, miren, vamos a ver cómo estaba. Bernabé era de Chipre, Lucio de Cirene, Pablo de Cilicia, Simón tal vez del África. El Espíritu procuró llevar el evangelio a más gentiles usando a Antioquía como la base de las actividades misioneras de mayor alcance. Dios reunió todos estos hombres, hermanos, y predicaron el evangelio con tan impulso. Esto nos puede dar un mensaje a ti y a mí. Ahí donde tú estás, Dios te tiene por un motivo. Debes de predicar el evangelio, debes de predicar la venida de Cristo en las nubes de los cielos con gran poder y gran gloria. La verdad que se te ha dado, la luz que se te ha dado, tienes que predicarla.
Por eso es que Dios te tiene ahí. Vamos a ir al jueves. Dice, un conflicto dentro de la iglesia. ¿Y en qué iglesia no hay conflicto? Dígame usted, solamente la del cielo. Y pronto estaremos allá. Dice, no todos estaban contentos con el ingreso de creyentes gentiles a la iglesia. Algunos sentían que solamente la fe en Jesús no era suficiente para que fueran cristianos. Faltaba la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés para ser verdaderos cristianos. Muchas gentes en nuestros días piensan que ciertas cosas son necesarias dentro de la iglesia para ser salvo. Hermano, es necesario escudriñar la Escritura. Es necesario ver cómo la iglesia a veces hace conflictos por cosas pequeñas que no debe de hacer conflictos. Esta lección nos habla muy detenidamente de los conflictos de la iglesia en aquel entonces. La reacción del bautismo de Cornelio, un soldado creyente pagano, cómo la gente reaccionó por ese bautismo. No estaban contentos con eso. Después de 7 años más tarde, durante la visita final de Pablo a Jerusalén, muchos todavía tenían sospechas del evangelio de Pablo. No estaban contentos con Pablo. Aún dudaban si era genuino la conversión de Pablo. Y mire, necesitamos, hermanos, cuando un hermano se convierte a Jesús, tenemos que darle la credibilidad de que es de corazón, ayudarlo, animarlo, encaminarlo. No nada más dejarlo, ya se convirtió. No. Hay que abrazarlo con amor cristiano y tenerle confianza de la conversión. Hermanos, el día del viernes para estudiar y meditar nos sugiere que vayamos al libro Hechos de los Apóstoles en la página 102 y en la página 103. Ahí donde comienza, Pablo había sido conocido anteriormente como el celoso defensor de la religión judía, etcétera, etcétera. De ahí comienza usted a leer esas páginas. Hay 2 preguntas que nos dicen adelante en el día del viernes, pero vamos a ir directamente al resumen de toda la semana. Dice, el encuentro de Saulo con Jesús resucitado en el camino a Damasco fue el momento de definición en su vida y en la historia de la iglesia primitiva. Dios cambió al anterior perseguidor de la iglesia y lo convirtió en apóstol para llevar el evangelio al mundo gentil. La inclusión de los gentiles solamente por la fe que logró Pablo demostró ser un concepto difícil para algunos dentro de la iglesia. Un poderoso ejemplo de cómo los preceptos y los prejuicios pueden estorbar nuestra misión. Hermanos, es necesario que esta lección la escudriñemos a fondo. Tenemos mucho que aprender. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.